iniciar con el tema, me gustaría que viéramos un versículo en el libro de Isaías, si me acompañan mis hermanos. Nos reunimos con un objetivo, que es primeramente alabar el nombre de Dios, porque normalmente siempre tenemos nuestro tiempo de alabanza, y posteriormente pues bueno, viene una predicación, una exhortación, una palabra, una enseñanza, pero el objetivo principal de que estemos aquí es de que en un mismo sentir, en un mismo espíritu, alabemos el nombre del Señor, ¿verdad? Porque de otra manera, pues mejor cada quien estaríamos en nuestras casas. Si esto no fuese así, si no tendría ningún sentido que nos reuniéramos. Seríamos un club social, ¿no? El club de los optimistas. Seríamos como el club de los optimistas. Sí, es cierto. Entonces, ahorita que estábamos alabando, a mí me vino a la mente lo que la palabra enseña aquí en Isaías, y que nos deja ver el propósito de Dios por el cual nosotros nos reunamos. Isaías 6, este mismo capítulo lo tocó un poco el hermano Joel, creo que fue el domingo, la prédica también, ¿no? Fue el 6. Entonces, Isaías 6 nos habla acerca del llamamiento de Isaías, y dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. O sea, a Isaías se le permitió ver al Señor, al Dios Altísimo, al Dios soberano, como Él es Rey, Señor, sentado en un trono. ¿Por qué está sentado en un trono? Porque Él está reinando, porque Él es Rey, porque Él es soberano. Amén. Ese es su lugar que le corresponde al Señor. Amén. Ese trono es el mismo trono que quiso usurpar Satanás cuando fue desechado, ¿no? Ese mismo trono. Él pensó que iba a llegar y que se iba a sentar y que nadie le iba a decir nada, ¿no? Eso le costó que se fuera, ¿no? Gracias, hermano. Ese trono, ahí es donde está el Señor, soberano, reinando. Pero dice más adelante, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo lo que nosotros cantamos hace rato: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. O sea que el Señor está. Yo quiero que tú visualices al Señor sentado en su trono y a estos seres diciéndose unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor, y toda la tierra está llena de su gloria. Y esto es lo que sucede en el cielo. O sea, a Isaías no nada más se le permitió ver al Señor sentado en su trono, se le permitió ver lo que estos seres hacían delante de la presencia de Dios. Y eso es algo que nosotros también debemos de hacer. Estos seres son su creación y le alaban. Nosotros somos su creación y debemos alabarle por lo que Él es. Todos debemos de alabarle. Si tú has reconocido al Señor Jesús como tu Salvador, tú debes de alabar al Señor. Para esto nos reunimos, para eso estamos aquí, para unirnos a esos coros angelicales y poder alabar en un mismo sentir al que es digno de recibir toda la honra y de recibir toda la gloria, al que es santo, 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 3 veces santo, ¿sí? Pero ¿qué creen, mi hermano? Que eso no se acaba ahí. Esto se le permitió ver a Isaías, se le permitió ver al profeta Isaías como ¿cuánto? 400, como 500 años antes de la venida de Cristo, más o menos. A este profeta se le permitió ver esto. Se le permitió tener esta visión
de lo que había en el cielo. A lo mejor nosotros podemos echar a andar nuestra imaginación e imaginarnos poder ver al Señor sentado en su trono y a estos seres alabando. Pero ¿qué crees? Que en Apocalipsis 2500, 2600 años después, en Apocalipsis capítulo 5 dice algo pues no parecido. Yo digo que es lo mismo, porque es el mismo espíritu el que movía a estas personas. El capítulo 4 de Apocalipsis lleva como título la adoración celestial. Y dice, en el capítulo 8, dice, esto te repito, hermanos, es como 2500, 2600 años después de que Isaías tuviera esta visión. Y el apóstol Juan, tanto tiempo después, se le permite tener esta misma visión, donde está viendo en el versículo 8, capítulo 4, versículo 8, está viendo, dice, y los 4 seres vivientes, Isaías dice que había 4 serafines, y aquí él dice que son 4 seres vivientes. No me preguntes si son los mismos, no sé. A mí lo que me interesa es que esa creación de Dios, dice, estaban llenos de ojos, dice, y no cesaban día y noche de decir. ¿Qué decían, mis hermanos? ¿Qué decían ellos? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? ¿Coincidencia o no? Yo lo que veo aquí es un patrón de alabanza a Dios que fue hace muchísimos años, que es en este momento, porque el Apocalipsis no es un libro a futuro, es un libro que se cumple en el presente. El Apocalipsis es un libro de un presente continuo que se está cumpliendo en todo momento. No es algo que vaya a suceder, es algo que está sucediendo en este momento. Y yo te puedo decir lo mismo, que el Señor está sentado en su trono, recibiendo la alabanza, la adoración de los seres de su creación, y ellos están diciendo y reconociendo que el Señor es santo, santo, santo. Nosotros hace rato cantábamos, santo eres, santo eres, santo es el Señor. ¿Cuántas veces dijimos santo? 3 veces santo. La santidad de Dios es tan grande que nosotros en nuestra mente ni siquiera podemos entender la santidad de Dios. Ahora imagínate, 3 veces santo. Si nosotros pudiéramos entender esa santidad de Dios, nuestro cerebro explotaría en 1000 pedazos, porque nuestro cerebro no está diseñado para poder entender tanta santidad de Dios. Dios es infinitamente santo, es un atributo de Dios la santidad. Es, yo pienso, el atributo más valioso, más importante, más sobresaliente de Dios, la santidad, y por ello Él es digno de recibir toda la honra y toda la gloria de su creación, mis hermanos. Y entonces ese es el objetivo que nosotros tenemos, de reunirnos para alabar y bendecir al que es santo, 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 al que está sentado en su trono. Dios está en su trono, soberano, gobernando y recibiendo la alabanza. Quiero que te metas esa imagen en tu cabeza, mi hermano. Así está Dios, en esa posición, recibiendo la alabanza de su creación, porque Él la merece. Se la des tú o no se la des, el Señor está recibiendo la gloria siempre, siempre, siempre. Y te está dando la oportunidad de que tú te unas a esa creación para poder alabarle juntamente con esa creación, ¿sale? Piensa bien en esta oportunidad, esta opción, este regalo que Dios te está dando de decirte, únete a esa creación y alábame. Aprovecha y tú dile al Señor, santo, santo, santo eres, Señor, digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Métete esa imagen en tu cabeza, mi hermano, quiero que te la grabes, porque vamos a estar hablando de esta
de esta imagen, de ese Dios sentado en ese trono, de ese Dios gobernando, de ese Dios soberano. Es algo que el cristiano debe de aprender, debe de meterse bien en su cabeza, que Dios está sentado en su trono recibiendo la alabanza y la adoración. Eso es lo que estuvimos cantando hace rato, mi hermano. Por eso es bien importante que estudiemos la palabra. Por eso es bien importante que comprendamos lo que la palabra nos enseña, para saber cómo poder alabar a Dios y qué es lo que yo le puedo decir a Dios, qué es lo que no puedo expresar en una alabanza, y sobre todo de reconocer su santidad. Pero eso, ¿cómo lo voy a entender? Solamente a través del conocimiento de su palabra. Para eso son los estudios de los jueves, para eso es la enseñanza de los domingos, para eso estamos haciendo la cronología del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿cómo podemos alabar a Jesús si ni siquiera sabemos quién es Jesús? Hoy nuestra hermana Toñita nos compartió que es el novio, es el esposo. Jesús es nuestro esposo. ¿Sí sabían que nosotros somos la novia? ¿Tú sabías que eres la novia del Señor? Que te está ataviando, que te está embelleciendo para presentarte a sí mismo, o sea, para Él mismo presentarte como una novia sin mancha y sin arruga, para desposarte. ¿Sabías que fuimos invitados a unas bodas? Pues ¿cuál bodas? Pues la mía, mi boda, yo me voy a casar. Estás invitado a una boda y ni siquiera lo sabes, mi hermano. Ni siquiera sabías que estabas invitado a una boda. Y tú eres el que te vas a casar. Entonces, es eso, el conocer. Hoy nos compartía eso, ¿no? Y que el amigo del novio se alegraba por el novio, ¿no? Por el novio. Entonces, eso es lo importante, conocer la palabra. Ahora, nada más déjame decirte, para que Juan pudiera tener esta visión del Apocalipsis, él conocía lo que decía Isaías. Él conocía, de hecho, el Apocalipsis está basada en todo el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cómo quieres entender el Apocalipsis? Bueno, pues entendiendo el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y qué? Volvemos a lo mismo, pues es conocer la palabra, ¿sale? Bien, pero ahora sí ya me voy al tema. Acompáñenme a Romanos, mis hermanos. Vámonos a Romanos, vamos a darle continuidad a nuestro tema de los jueves. Todo esto surge pues, por respecto a la alabanza que entonamos. Lo que sí nos hace falta mucho son pues el proyector, ¿no? Para las letras y todo eso siempre ayuda mucho. Hay que ver de qué manera se puede cubrir eso, porque sí nos hace falta, ¿no? Sí nos hace falta mucho eso. Bien, vámonos entonces a Romanos capítulo 7, mis hermanos. Vamos a dar inicio o vamos a dar continuidad a lo que hemos venido estudiando, el tema de la carta que Pablo escribiera a los romanos. Los días sábados nos reunimos los hermanos que forman parte del presbiterio, algunos hermanos invitados, y escudriñamos lo que dice Romanos, y a la siguiente semana se comparte lo que estuvimos aprendiendo, y es precisamente darle continuidad a este estudio. Romanos 7, versículo 7. Lo voy a leer, dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo contesta: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y si la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Lo voy a dejar hasta ahí. Aquí Pablo, por tercera ocasión en esta carta a los romanos, se hace un juego de una técnica literaria, por decirlo así, en donde él está contestando preguntas a un contrincante imaginario que él tiene. Y en el capítulo 6, versículo 1, si tú me acompañas rápidamente a él, le dice, en el 6.1 dice, en la primera respuesta que él da, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo les contesta: en ninguna manera, en ninguna manera. Cualquier cristiano, ningún cristiano verdadero podría siquiera pensar en su mente que podría pecar más para que la gracia abunde. Al contrario, la gracia y la misericordia de Dios te hace y te lleva a la obediencia, ¿no? A que no peques, a que busques de Dios. Ese es lo primero que les contesta Pablo. En el versículo 15 les dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Pablo les vuelve a contestar: en ninguna manera. Otra vez vuelvo a decir, ningún cristiano que esté firme y con el conocimiento del Señor podría pecar por pensar que porque está bajo la ley puede pecar porque ahora está bajo la gracia. Al contrario, debe de ser totalmente lo contrario, porque ahora vivimos bajo la gracia, tenemos que esforzarnos más para agradar al Señor. Y en esta tercera ocasión, Pablo en el capítulo 7, versículo 7 les dice: ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? ¿Que la ley que Dios nos dio es pecado? Él les dice: en ninguna manera, para nada, no piensen eso. ¿De qué ley está hablando Pablo? Resulta, mis hermanos, si nos vamos un poquito hacia atrás en la historia bíblica, Dios saca al pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud de Egipto, lo lleva en un recorrido a través del desierto, llegan al monte Sinaí. Dios le dice a Moisés: prepárate, santifica al pueblo, porque les voy a dar mi ley. Moisés sube a la presencia de Dios y Dios le entrega 2 tablas con las leyes escritas con el dedo de Dios. Dios mismo escribió esas leyes. ¿Por qué Dios le da leyes a su pueblo? Porque quería que tuvieran ellos una norma moral, una norma ética, la cual seguir, la cual ningún pueblo de su alrededor los tenía. El libro de Romanos aquí mismo nos enseña que la gente para gobernar solamente tenía la conciencia, la cual les indicaba lo que era bueno y lo que era malo. A través de esta ley, Dios le está dando mandamientos específicos a su pueblo, porque Él quería que fuera un pueblo santo, perfecto y diferente a todos los pueblos que estaban alrededor de Él. Entonces, podemos concluir que la ley que Dios le da a su pueblo es una ley, como lo dice Pablo más adelante, santa, perfecta y justa, porque sabemos que todo lo que salga de Dios es santo, perfecto y justo. No puede salir nada malo de un Dios que es santo, perfecto y justo, ¿sí? Entonces Pablo les está diciendo aquí: no se equivoquen, mis hermanos, no se equivoquen, no se equivoquen. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Voy a leer una versión parafraseada de Romanos 7:7 que dice así: ahora bien, ¿qué diremos? ¿Qué concluiremos de todo lo que ya Pablo les había enseñado? ¿Que la ley de Dios es pecaminosa porque nos hace pecar, nos hace fallar? Les dice: no es así. ¿Qué diremos? ¿Que la ley es pecado? Y Pablo les dice: claro que no, en ninguna manera. De hecho, les dice Pablo, la ley fue la ley la que me mostró mi pecado. Sin ella yo no habría entendido lo que es pecado. Recuerda que te acabo de decir, mi hermano, que antes de la ley la gente se guiaba por su conciencia, y tú no tenías un límite, tú no tenías un parámetro en el cual tú pudieras decir si esto era bueno o esto era malo. Recuerda que cada cabeza es un mundo, cada quien piensa como quiere y como le conviene, y tú no podías decir que a lo mejor pasando esta raya ya era malo, o 1 centímetro más para allá era malo. Cada quien medía lo bueno y lo malo conforme a su criterio
y a su voluntad. Pero, ¿qué sucede con la ley? Que Dios te traza una línea bien clara entre lo bueno y lo malo, una línea que tú no tenías que rebasar. Entonces, por eso les dice, yo pensaba que si yo estaba aquí, hacía lo malo, pero si pasaba la raya, ya estaba haciendo lo bueno. Pero la ley de Dios te dice que no, que aunque estés de este lado, sigues haciendo lo malo, porque para hacer lo bueno delante de Dios, te falta recorrer mucho camino. Entonces, no era bajo tu criterio, bajo tu pensamiento humano, era bajo el criterio y el estándar que Dios estaba estableciendo. Los que carecían de la ley, los otros pueblos, no podían diferenciar entre el bien y el mal. Su conciencia no les daba para todo eso. Todo el mundo tiene una idea de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Qué sucedió con la ley? Hay un ejemplo bien claro en la palabra. Si tú me acompañas, mi hermano, te invito a que me acompañes. Jesús pone un ejemplo. El pueblo de Israel tenía una idea de la ley. Vivieron muchos años con la idea de que tenían que cumplir la ley para poder alcanzar el favor y la misericordia de Dios, y se afanaron tanto por tratar de cumplir la ley con sus propias fuerzas que se equivocaron. Jesús le dice, recuerden, acabamos de ver hace poco en los sermones del monte que compartió mi hermano Joel, en donde Jesús comienza a decirles, los judíos tenían una idea de matar a una persona, no sé, con una espada la matabas, pero Jesús les puso el parámetro mucho más alto. Dice, no es solamente el que mata con una espada, es el que mata con la boca, el que hiere con la boca, ¿no? Ellos tenían una idea muy limitada de lo que era adulterar, el tener relaciones con otra persona, otra mujer. Y Jesús les puso que no, ese no era el parámetro. El parámetro es que si tú miras a una mujer para codiciarla, tú ya estás adulterando con ella. O sea, ellos no entendieron la esencia, el espíritu de la ley. Ellos se fueron a la letra. Y fue tanto así que en cualquier religión, en cualquier cultura, más bien sí, en cualquier religión que pretendan alcanzar la gracia de Dios, lo tratas de hacer a través de tus obras. Y eso fue exactamente lo que sucedió con el pueblo judío, que trataron de alcanzar la misericordia de Dios a través de sus obras y perdieron la visión y la esencia de lo que Jesús quería que hicieran. Por lo tanto, el pueblo judío, aún teniendo la ley de Dios y aún siendo el pueblo escogido de Dios, estaba al mismo nivel de cualquier otra religión, de cualquier otra cultura que practicara lo mismo. ¿Sí me entienden, mi hermano? Cómo a pesar de la ley y por haberla interpretado erróneamente, llegaron a estar en la misma posición que cualquier religión que se pudiera manejar en el mundo. Llegaron a estar en la misma posición, de nada les servía, no había ninguna ventaja. No había ninguna diferencia entre el pueblo judío y cualquier otro pueblo, era la misma, porque habían distorsionado. Recuerda cuando viene Jesús a decirles que esa no era la esencia de la ley, que la habían malinterpretado. Ahora, dice que en el versículo 10, este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Versículo 11, el pecado se aprovechó del mandamiento y por medio de él me mató, me alejó de Dios. Romanos 7:12 dice, podemos decir y podemos concluir que a la verdad la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué es lo que hace? A ver, lo que quiero decir ahora, mis hermanos, es que la ley que Dios nos dio, que acabamos de leer, que la ley es santa, justa y buena, es eso precisamente, santa, justa y buena. El problema está en el hombre que es pecador. El hombre es malo, es injusto y es pecador.
¿Cómo puede un hombre cumplir una ley santa si es un hombre que no es santo? No podemos cumplir una ley así, no podríamos cumplir así, jamás la podríamos cumplir así. El problema aquí que vemos es que dice que la ley toma la ocasión para engañarte. ¿Qué fue lo que sucedió con el joven rico? En Mateo 19:20 tenemos a un joven que le sucedió exactamente lo mismo. Aquí quiero que veamos que Pablo está hablando de su caso, de su situación personal. Él está diciendo que él había vivido confundido, sin entender la ley, a pesar de que él era un maestro de la ley. No la entendía, no la había entendido en su totalidad, en su profundidad. Y lo mismo le sucedió al joven rico en Mateo 19:20. Cuando se acerca a Jesús, le dice: Maestro, yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. O sea, él santificaba el Sabbat, ayudaba a los pobres, honraba a su padre y a su madre, no deseaba a la mujer de su prójimo. Él cumplía los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que él quería que Jesús le dijera? Él quería que Jesús le dijera: joven, pues tú ya con todo y los tenis te vas a ir al cielo. Él esperaba que le dijera eso, pero él, como lo dice aquí la escritura, él había sido engañado por el pecado, haciéndolo creer que cumpliendo la ley él sería salvo, y no se dio cuenta que él no había entendido el Espíritu. Y entonces Jesús le dijo: bueno, ya cumpliste según tú todos los mandamientos, pues ya nada más te falta uno. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y harás tesoros en la tierra, harás tesoros en el cielo. ¿Y qué fue lo que él hizo? Que se entristeció porque en su corazón no estaba cumpliendo el 10º mandamiento, que era de la codicia, ¿no? La codicia. Él tenía un amor y una idolatría a su dinero. Entonces no estaba cumpliendo los 10 mandamientos. El pecado lo hizo, lo engañó para que él viviera muchos años creyendo que él estaba cumpliendo la ley de Dios y que él era merecedor del favor de Dios. Pero cuando viene Jesús es como si tú te pusieras frente a un espejo que te dice exactamente tú cómo eres. El pecado te engaña, pero no te deja verte cómo eres. Cuando viene Jesús te dice: mira, voltea, vete en este espejo y te voy a mostrar exactamente cómo eres. Y en ese momento tú te das cuenta, así como Pablo se dio cuenta, que era más pecador de lo que él se había imaginado y que jamás iba a poder alcanzar el favor y la misericordia de Dios por sus obras. Ese es el engaño de la ley. Pero no es que la ley sea mala, no es que la ley sea mala, porque acabamos de leer que la ley es santa, justa y buena. Romanos 7:12 nos dice: la ley y el mandamiento de Dios son santos, justos y buenos. Entonces, ¿cómo es que una ley que es santa, justa y buena me puede a mí convertir en pecador? No es que te convierta en pecador, es que ya eras un pecador. Tú ya eres un pecador, o ya eras un pecador antes de mirarte al espejo de Dios. Tú ya eras un pecador. Tú así ya estabas. ¿Qué fue lo único que hizo la ley? Pues ahí poner un medio de contraste en el que tú eres un pecador fosforescente porque te ves a 20 kilómetros, ¿no? Eso es lo que hace la ley, no porque la ley sea mala. Un pastor ponía un ejemplo y decía: tenemos nuestro código civil aquí en la ciudad y hay ciertas penas para las personas que roban, para las personas que matan. Una persona que mata se merece 40 años de prisión o a veces hasta cadena perpetua. Y llega una persona que acaba de matar a una persona y le dan la máxima sentencia, que es de 40 años. ¡Pam! 40 años de sentencia. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que la ley es mala porque le dieron 40 años a esa persona? Claro que no, la ley es buena. Él fue el que se ganó los 40 años de prisión por los actos que él cometió, no porque la ley esté mal. La ley lo único que hizo fue aplicarse
y él solito, con su delito, con su pecado, transgredió la ley y se hizo merecedor a una pena, ¿sí? Así somos nosotros, así somos nosotros. La ley ahí está y la ley te condena, pero no porque la ley sea mala, la ley te condena porque tú eres pecador. Tú eres pecador. Lo que pasa que la otra mentira del pecado es que te hace creer que tú eres bueno. Te hace creer que tú eres bueno, te pone una cubierta de bondad, de amor, porque tú ayudas a los pobres, tú haces esto, tú haces aquello, pero recordemos que delante de Dios todas nuestras obras son como trapos de inmundicia y que la salvación no es por obras en absoluto, para nada, no sirve delante de Dios. Entonces, la ley de Dios fue dada como una ley moral que nos beneficia, que de hecho es una ley eterna, es una ley perfecta, que nos sirve en la actualidad, que jamás será obsoleta, como muchos han tratado de decir, ay, como los 10 mandamientos ya son antiguos. Pues vean ahora cómo vive la humanidad, cómo está la humanidad, porque tratan de decir que codiciar no es malo, que tratan de decir que el adulterio no es malo, tratan de decir que robar no es malo. Ahora el mundo está al revés, porque esa ley moral y espiritual de Dios no se está cumpliendo y están tratando de modificarlas. Es una ley espiritual, es una ley del cielo, es una ley eterna, jamás la van a poder cambiar. Ellos creen que es como el Código Civil de nuestra ciudad, que efectivamente fue escrita hace muchos años y que se tiene que legislar para actualizar las leyes, para modificarlas, porque la situación del país va cambiando. Estoy de acuerdo, adelante, y es eso totalmente diferente, pero la ley de Dios no se puede modificar. La ley de Dios es eterna, es santa, es justa y es buena, y esa ley jamás se va a modificar porque fue dada por la mano, escrita por el dedo de Dios. La ley de Dios jamás se va a poder cambiar. Es más, si tú no estás viviendo conforme a esa ley, tú también estás mal, mi hermano. Tienes que sujetarte a la ley de Dios. Esa ley nunca va a cambiar. ¿Qué fue lo único que sucedió? Le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento. Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí están encerrados 5 de un lado y 5 de otro. Jesús lo único que hizo fue como que simplificarla, pero al final tú lo tienes que cumplir todo. Jamás pasará de moda honrar a tus padres, jamás pasará de moda que es un delito robar, codiciar, matar, jamás. Y ya sabemos de las exigencias que nos puso Jesús. Estamos bajo la gracia, pero Jesús nos puso la vara mucho más alta, el nivel más alto, muchísimo más alto de lo que aún el mismo Pablo se imaginaba y lo que todo el pueblo de Israel pensó que podían hacer. Creyeron que podían cumplir una ley espiritual cuando ellos eran totalmente carnales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, mis hermanos? Amén. Sale. Nos vamos al versículo. Vamos a avanzar porque son varios puntos. La ley de Dios, Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Voy a leer Romanos 7:13. Con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado. Nosotros tenemos que entender que el villano en esta historia no es la ley. Pablo les quiere hacer entender a sus lectores que la ley no tiene ningún problema. El problema es el pecado, y ahorita es el punto siguiente al que vamos a ir. El pecado fue el que usó un mandamiento bueno, y así por un mandamiento bueno todos podemos saber lo que realmente malo y terrible que es el pecado. Versículo 14. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero
yo soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado, estoy vendido al pecado. Nos vamos al versículo 15, mis hermanos, por favor. Lo voy a leer rápidamente. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es Pablo mismo hablando, él está describiendo su situación, lo que él siente, y dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mucho ojo con ese versículo, porque Pablo dice que hay una ley que nos indica que el mal está en nosotros. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí Pablo está expresando que él tiene un problema, que él tiene una lucha, que él quiere hacer el bien, pero que hay algo en su interior que le impide que realmente él pueda agradar a Dios en su totalidad. Sabemos que Pablo se esforzó por hacer lo correcto delante de Dios. Y en el versículo 24, él exclama: miserable de mí, o sea, diciendo, soy un pobre pecador, ¿qué puedo hacer? Aquí realmente él está elevando un grito de angustia, porque no puede agradar a Dios en su totalidad como él quisiera, no puede entregar su vida plenamente a Cristo, porque él siente que hay algo que le está estorbando, que no lo deja hacerlo. Y él habla de que hay una ley del pecado que lo sujeta, que con su mente, en su mente renovada por el Espíritu, él quiere agradar a Dios, pero que en su carne hay otra cosa que lo frena, que lo limita y que lo empuja a hacer a veces lo malo. Y que él no entiende por qué, si a veces él quiere hacer lo bueno, termina haciendo lo malo que no quiere hacer. En su mente y en su espíritu él quiere hacer lo bueno, agradar a Dios, pero en su práctica hace todo lo contrario. ¿Cómo explicamos esto? Antes de venir a Cristo, mis hermanos, nosotros éramos esclavos del pecado, literalmente. Cristo nos redimió. La palabra remisión quiere decir comprar en un mercado de esclavos. Éramos esclavos, ahí estábamos. Yo no sé si alguna vez tú viste películas de esclavos negros que eran traídos de África a vender en diferentes países. Literal, los traían amarrados, desnudos, y los ponían en un mercado, y quiero tanto por este y tanto por este, y los compraban y se los llevaban. El que se los llevaba, el que los compraba, pues era su dueño y podía hacer con ellos lo que quisiera. Así era el pecado con nosotros. Estábamos vendidos al pecado y el pecado hacía con nosotros lo que queríamos. Era nuestro dueño, era un tirano, un dictador, un esclavizador que nos tenía bajo su sujeción. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Cristo vino y pagó con su sangre el precio de todos y cada uno de nosotros y nos hizo libres de ese pecado. Y ahora nuestro dueño y nuestro Señor es Cristo, y ahora nosotros entonces debemos de rendir nuestra voluntad, nuestros deseos, y hacer su voluntad, porque Él es ahora nuestro Señor. Eso éramos, esclavos del pecado, éramos esclavos, nos tenía amordazados, no nos dejaba hablar, nos tenía con algo en la cara, en los ojos, con un trapo, una venda que no nos dejaba ver,
nos tenía amarrados, nos tenía con grilletes y no nos dejaba mover. Cristo viene y rompe esas cadenas. Ahora somos libres, ahora nuestro amo y nuestro Señor es Jesucristo. Pero ¿qué crees, mi hermano? Ya no somos esclavos del pecado, pero el pecado sigue siendo nuestro enemigo. Así es. El enemigo está allá, nada más está viendo a qué hora nos descuidamos. El pecado está allá acechando para ver a qué hora nos descuidamos, para meternos alguna idea a través de nuestra mente, a través de nuestras manos, a través de nuestros oídos, para volvernos a esclavizar. Él quiere volvernos a esclavizar. Pero ¿qué crees? Que antes de venir a Cristo nosotros estábamos en una guerra que no podíamos ganar. Ahora estamos en una guerra que no podemos perder, porque tenemos la ayuda y el servicio del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos perder esa guerra. Podemos caer, podemos fallar, de repente resbalarnos, pero si algo tenemos que tener seguro en nuestra mente es que nosotros tenemos la victoria en Cristo 100% garantizada. 100% garantizada. La victoria del Señor. ¿Sí? El pecado sigue siendo nuestro esclavo. Perdón, el pecado sigue siendo nuestro enemigo. Sigue siendo nuestro enemigo. Otro hermano compartía lo siguiente, dice que el pecado era como un ejército que un día vino a invadir un país con toda su fuerza, pero que el ejército que estaba del otro lado lo repelió con tal fuerza que ese gran ejército solamente quedó en un montoncito de soldaditos y que los fue llevando hasta dejarlos por allá lejos en una frontera donde ya no molestaran, donde ya no vieran lata. Y ese ejército pequeñito se dedica a hacer una guerrilla. Tú sabes lo que es hacer una guerrilla, ¿no? De repente atacan por acá, de repente atacan por acá, pero ya realmente no te puede hacer un gran daño, porque ya el ejército ya está mermado, ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene el mismo poder, ya no tiene el mismo ejército, solamente tiene las ganas de estar molestando. Pero esa guerrilla, si tú la dejas puede crecer, pero si tú la mantienes ahí apagada, esa guerrilla nunca va a pasar de ahí. Y te digo que nunca va a pasar de ahí porque el pecado que mora en nosotros siempre va a estar ahí, mi hermano. Cristo nos libertó del pecado, pero nosotros seguimos teniendo un cuerpo que era esclavo del pecado, es decir, nosotros vivimos aún en la carne. Hay tres cosas que tú te tienes que aprender, mi hermano, con esto que acabamos de leer. Que hay pecado dentro de ti, hay pecado ahí latente. Un hermano lo compartía así: nosotros fuimos inoculados con el pecado. Inoculado es como cuando te vacunan, ¿no? El coronavirus, te inoculan el virus se extiende por todo tu cuerpo y dice que ese pecado hizo metástasis en nuestro cuerpo. El pecado se extendió por todo tu ser, mi hermano. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Fuiste inoculado con el pecado de nuestro padre Adán. Y ese pecado hizo metástasis en nuestro cuerpo. Y ahí se va a mantener latente el virus hasta que tú lo dejes que vuelva a crecer y que vuelva a reaccionar. Si tú lo mantienes ahí, no va a pasar nada. Entonces, algo porque ¿qué sucede cuando nosotros venimos a Cristo? La gente es muy común que te diga: ay, entonces ¿a poco tú ya no pecas? Y nosotros, por desconocimiento, decimos: no, es que yo ya no soy pecador. Desgraciadamente seguimos siendo pecadores, pero ya no pecadores por practicar el pecado. Ahora somos pecadores porque estamos en una lucha contra el pecado, una lucha que nosotros tenemos la victoria. Y es parte del crecimiento espiritual, es parte de la santificación, es parte del trabajo del cristiano estar
trabajando para poder, bueno, con esto te quiero decir que la santificación de Dios es eso, el estar en constante crecimiento espiritual, a través de las luchas, a través de las pruebas. Entonces, algo que Pablo entendió, que dentro de él había pecado, porque él era carne, que ese pecado va a estar ahí hasta que te mueras. La única forma que tú te libres de ese pecado, mi hermano, de ese pecado, de esa secuela de pecado que te pueda quedar, si tú realmente estás caminando en Cristo, la única forma en que tú te vas a deshacer de él va a ser el día que te mueras o el día que el Señor venga por ti. Esa es la única forma, no existe otra forma para hacerlo. Y dice que ese pecado nunca va a mejorar. Por más que tú hagas, por más que tú te esfuerces, ahí va a estar el pecado. Y es el mismo pecado en el hermano que tiene un mes de convertido, el que tiene 10 años, 15 años, siempre va a estar la lucha, y nunca va a desaparecer. Eso es algo bien importante que tienes que aprender. Así lo expresa Pablo, así es lo que nos está dando a entender. Y después, y nosotros vamos a ser librados hasta que nuestro cuerpo sea glorificado, lo que te acabo de decir, hasta que tú mueras y el Señor te levante, o cuando el Señor venga entre las nubes y nosotros seamos arrebatados juntamente con Él, lo carnal se transformará en un cuerpo transformado y renovado. En ese momento le vas a decir adiós al pecado, ahí te quedas, yo ya me voy con el Señor. ¿Sí? Eso es lo que Pablo entendió. Y él dice, ¿quién? En el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Vuelvo a decir, es el grito de angustia de un Pablo, de un cristiano que se esforzaba, que luchaba, que hacía hasta lo imposible, leía su Biblia, oraba, ayunaba, buscaba la presencia de Dios, pero siempre había algo que le estorbaba, y él decía, ¿quién me puede librar de esto? Y él mismo se contesta y dice, le doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Le doy gracias a Dios porque a través de Jesucristo nuestro Señor es como yo voy a poder soportar esta prueba, es como yo voy a poder soportar esta lucha. Dios mismo te está dando las armas, Dios mismo te está dando los elementos para que tú puedas dejar de ser un hombre miserable, que como aquellos que no tienen una esperanza, no tienen nada en qué poner su fe. Y él le dice, le doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y termina diciendo Pablo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si tú estás caminando en Cristo y tú sientes angustia y tú sientes agonía porque tú quieres servir, porque tú quieres darle más al Señor, porque tú quieres agradarle más a Él y hay cosas que te están frenando, que te están estorbando, eso es normal en un cristiano que camina conforme a la voluntad de Dios y que trata de agradar a Dios. Habrá hermanos que a esto no les preocupe, que estén acostumbrados a vivir en el pecado, no pasa nada, al fin estamos bajo la gracia, pequemos más para que la gracia sobreabunde. Pablo ya nos dijo, de ninguna manera el cristiano, el creyente que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que tener en su conciencia que ya no puede pecar más deliberadamente. Ya no lo puede hacer. Esta es la diferencia entre un cristiano que busca de la presencia de Dios y un cristiano que no le interesa realmente agradar a Dios. Y eso puede ser una evidencia de que si realmente estás en Cristo o no estás en Cristo. Si para ti todavía el pecar es un deporte, y si tú cuando pecas te angustias, te preocupas, vas y pides perdón delante de la presencia de Dios, este puede ser un síntoma de que a lo mejor tú ni siquiera estás en Cristo. No te preocupa, no te interesa, te da igual. Pablo estaba angustiado, Pablo estaba preocupado por esto, pero el Señor le permitió ver que en Cristo tenía una respuesta. Me voy al capítulo 8, mis hermanos, solamente vamos a ver
4 versículos ahí. 4 versículos para irnos rápido. Pablo necesitaba tener confianza, nosotros necesitamos tener confianza, la iglesia necesita tener seguridad y confianza, necesitamos un lugar en donde nosotros poder tomarnos, ahí anclar nuestra fe y que nada nos pueda mover. En el capítulo 8 de Romanos, de la carta a los Romanos, Pablo nos da la siguiente información, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exactamente lo que yo te acabo de decir, mi hermano. Si tú estabas angustiado porque has fallado, si a ti realmente te preocupa agradar a Dios, si realmente te esfuerzas, buscas de la presencia de Dios y de repente te tambaleas y de repente como que te caes, o a lo mejor te caes pero te vuelves a levantar, aquí Pablo te está diciendo: no hay ninguna condenación para ti, mi hermano, para ti que estás en, ¿qué dice ahí? Para los que están en, porque si hay algunos que están en Cristo, quiere decir que hay algunos que no están en Cristo. Si hay los que están en Cristo, hay algunos que no están en Cristo. Para ti, mi hermano, que te esfuerzas, que luchas, no hay condenación. No hay ninguna condenación. Nada. No hay nada, ninguna condenación. Para los que andan, no hay, vuelvo a repetir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Lo que te acabo de decir, ¿no? Los que no les interesa, les da igual, es un tema que no me preocupa, yo vivo mi cristianismo como yo creo, yo soy como el joven rico, yo cumplo los mandamientos de Dios desde mi juventud, yo sé que Dios me va a recompensar por eso. No saben que la condenación y que la ira de Dios está sobre ellos, principalmente y primeramente sobre de ellos, sobre de esos que hacen muchas buenas obras, pero que de nada sirven delante de Dios, porque sabemos de que nada sirve. Si algo hemos aprendido al estudiar la carta de los Romanos es que la salvación no es por obras, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación desde un principio hasta el final es solamente de Dios y depende únicamente de Dios. No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada en este mundo que te pueda dar una ventaja sobre todos los demás. Lo único que te puede hacer salvo es aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y dejar de andar en la carne, es decir, en el pecado, en tus pensamientos, en tu concupiscencia, en tu lascivia, en las obras de la carne. Dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. La buena noticia es que Dios te ha dado de su Espíritu Santo para poder caminar. Y déjame decirte algo más, mi hermano. ¿Por qué no hay ninguna condenación para ti? Porque déjame decirte que cuando Cristo Jesús vino a la tierra y fue crucificado y fue puesto ahí en un madero, sobre su persona, cayó todo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro. Todo el pecado Él lo absorbió en su cuerpo y no hay ningún pecado que te pueda condenar a ti. Es decir, los pecados que tú cometiste, Cristo los llevó en su cuerpo. Los pecados que tú cometas, no siendo deliberadamente, Cristo los absorbe en su cuerpo. Por eso te está diciendo que no hay ninguna condenación. Todo tu pecado cae sobre Él. Todo tu pecado cae sobre Él. Decíamos el sábado pasado que Cristo es el agujero negro de Dios. Un agujero negro en el espacio. ¿Qué es lo que está haciendo? Absorbiendo
absorbiendo constantemente, absorbe todo, incluso hasta la luz, está absorbiendo. Y así Cristo Jesús absorbió sobre él todo el pecado de la humanidad. Absorbió todo el pecado está ahí clavado. Por eso es que nadie te puede juzgar. El Tribunal Supremo de Justicia de los cielos, donde Dios preside como presidente y supremo juez y autoridad, a ti te ha declarado inocente. Y nadie puede venir a decirte ahora que tú eres culpable. Tú ya no tienes deudas con Dios, mi hermano. Si tú estás en Cristo, no tienes ninguna deuda pendiente con Dios. No tienes ninguna deuda pendiente con Dios. El pecado, el diablo mentiroso te quiere venir a decir, mira, por ahí me debes una lana, por ahí me debes, y le hace así, y te voy a enseñar la factura. Y te acuerdas de aquella vez que me prometiste que si yo te daba, y te acuerdas que tú ahí me la debes, te la estoy guardando, y tú le vas a decir, yo no tengo ninguna deuda contigo, el Señor me ha declarado inocente. Tú no tienes deudas pendientes con Dios, Él te ha declarado inocente, porque todo tu pecado lo absorbió Jesús. Por eso es que nadie te puede condenar. Nadie te puede condenar. El único que te podría condenar era Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera te amó para que tú tengas tal grande salvación. Y a lo mejor a veces ni la entendemos, a veces hasta nos quedamos cortos. Entonces, aparte de todo, para cumplir esa ley, la ley de la que estaba hablando Pablo, te está dando su Espíritu Santo. Te está dando su Espíritu Santo como un regalo, como un bono adicional. Versículo 2. Porque dice que hay una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y esta me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí había una ley del pecado y de la muerte en la que nosotros estábamos, bajo la cual nosotros estábamos sujetos, pero ¿qué crees? Que ahí sí vino otra ley, la ley del Espíritu y de vida, que te dice, ya no tienes deudas, ya has sido justificado, ahora vas a caminar conforme a mi espíritu. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, la ley de Dios, los 10 mandamientos, era imposible que te salvaran y que te santificaran. Eso era imposible para la ley, porque somos hombres pecadores. Jamás ibas a ser salvo ni santificado por la ley. Jamás lo ibas a lograr. Eso era imposible para la ley. De hecho, la ley fue dada no para llevarnos al cielo. La ley fue dada para encaminarnos a Cristo. La ley fue dada para llevarnos al Señor, para que nosotros reconociéramos pecadores, imposibilitados de poder cumplir esa ley de Dios y poder poner nuestros ojos en Jesús, reconociendo que necesitábamos su ayuda. Y Él nos la da, como lo acabamos de ver, nos ha dado su Espíritu Santo. Pues entonces, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto nosotros éramos débiles en la carne, Dios envió a su Hijo. Nosotros no íbamos a poder cumplir esa ley, pero dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, algo que también comentábamos el sábado. Decíamos, Jesús vino, tomó un cuerpo humano en semejanza con nosotros, pero no era como nosotros, porque nosotros somos pecadores. Él desde su nacimiento fue un hombre sin pecado, sin mancha, y por ello se ofreció como un cordero santo, perfecto, sin defecto, sin arruga, el cual fuera un sacrificio grato delante de Dios. Dios no podía aceptar un sacrificio defectuoso, pecador, ciego, cojo, mayugado. No podía aceptar menos de algo perfecto, porque Él es un Dios perfecto.
y Él envió a su Hijo, Él mismo tomó la apariencia de hombre humano, la apariencia de hombre, se hizo hombre y Él mismo se ofreció por ese pecado. Pero que quede bien claro, Jesús no era igual que nosotros. De hecho, su palabra dice que envió al unigénito Hijo de Dios, al único Hijo de Dios, al único en su género, el único con un origen celestial, porque todos nosotros somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios por adopción. No somos igual que Jesús. Jesús descendió del cielo. Él es el único con un origen celestial, ¿no? No somos iguales. Él no es igual a nosotros. Entonces Él se ofrece como sacrificio por cada uno de nosotros. Casi voy concluyendo, mis hermanos. Entonces eso era imposible para la ley, el salvarnos. Por eso tuvo que venir Jesús y envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús, clavado en la cruz, tomando y absorbiendo todo el pecado de la humanidad, condena el pecado en su carne y ahí lo sujeta. Por eso es lo que yo te decía, nadie te puede condenar por el pecado. Ya nadie te puede acusar, nadie te puede señalar por ese pecado. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cristo cumplió cabalmente y perfectamente la ley. Él es el único que ha cumplido la ley cabal y perfectamente. Tenía que ser así. Él tenía que cumplir la ley. De otra manera no hubiese cubierto los requerimientos de Dios. Hubiera sido un sacrificio incompleto, inconcluso, y de eso nada serviría. Pero fue el tal grado del cumplimiento que Dios acepta ese sacrificio. Y dice, vuelvo a leer el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repite lo de arriba, ¿no? Está repitiendo lo que había dicho hace rato, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está reafirmando y dejando bien claro que esta promesa de que ya no hay ninguna condenación es para los que andan conforme al Espíritu y para los que están en Cristo. Entonces yo creo que aquí la pregunta ahorita sería, ¿tú estás en Cristo? ¿O no estás en Cristo? ¿Andas conforme a la carne o conforme al Espíritu? ¿Andas pensando todavía en las cosas del mundo o estás poniendo tu mirada en el Señor? ¿Has puesto y depositado realmente tu confianza en el Señor? ¿O todavía tienes depositada tu confianza en tu inteligencia, en tu carrera, en tu cuenta bancaria, en tus terrenos, en lo que valen tus terrenos, en lo que vale tu carro, en lo que traes en la bolsa? ¿En quién has puesto tu confianza? Entonces, aquí hay dos partes. Para los que están en Cristo, los que están sin Cristo, para los que están en la carne y los que están en el Espíritu. Bueno, volvemos a ver, como siempre en la palabra nos lo muestra, el que es frío, el que es caliente, el que tiene al Señor, el que no lo tiene, el que está en Cristo, el que no está en Cristo, el que anda conforme a la carne, el que anda conforme al Espíritu, el que vive en la ley de la esclavitud y pecado, o el que vive en la ley de vida en el Espíritu. Hay dos extremos en esta vida nada más, mis hermanos. No hay intermedios, no hay oyentes, no hay simpatizantes. O estás de un lado o estás del otro. Dice, el que no es conmigo es contra mí. O estás en Cristo o no estás en Cristo. O te vas al infierno o te vas con tu Señor. No hay uno de, ay, pues yo ahí la llevo.
Yo ahí la llevo, o estás en Cristo o no estás en Cristo. O estamos o no estamos, somos o no somos. No hay condenación. Y este capítulo 8 termina, si tú me acompañas al versículo 39, también termina diciendo: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos está diciendo que no hay condenación y que tampoco hay separación del Señor para los que están en Cristo, para los que viven conforme al Espíritu, para los que están bajo la ley de vida en el Espíritu. Medita un segundo, mi hermano, medita unos segundos. Muchos hermanos en la fe que se dedican a estudiar la palabra y a enseñarla, que son hombres con una buena reputación porque predican un evangelio serio, un evangelio real, como está aquí escrito. Nos enseñan eso de que el evangelio hay que hablarlo como es claro. Yo qué te podría decir, mi hermano, no te preocupes, no pasa nada, el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y siempre te va a tener paciencia. No es así, mi hermano, no es así. Hay que hablar la palabra como es. A veces es dura, pero tiene que confrontar la palabra, ¿no? Medítalo nada más, mi hermano. Cierro nuevamente con esto. Ubícate en qué posición estás. O estás en Cristo o estás sin Cristo. A ver ahí, ubícate en dónde estás. No hay en medio, A ver, así como un test mental ahorita rápidamente. Un test. ¿Estás en Cristo? Ponle una palomita. ¿No estás en Cristo? Pónsela, de todas maneras nadie se va a enterar. El Señor ya lo sabe. Segunda pregunta. ¿Estás caminando en el Espíritu o estás en la carne? No hay medios. Y la otra, ¿estás bajo la ley del pecado y de la muerte? No es este lado. ¿Estás bajo la ley del pecado y de la muerte o estás bajo la ley del Espíritu de vida? Si tuviste 3 buenas de este lado, déjame decirte que tú estás haciendo las cosas bien hasta este momento. Yo no te puedo garantizar la vida eterna, solamente el Señor, a menos de que algo pase, pero tú la tienes garantizada. Si tú estás de este lado, yo sí te puedo decir que te vas a ir al lago de fuego, mi hermano, con la pena. No hay otro camino. Ya es de cada quien. Ahí está. Ay, Señor, te damos gracias, Padre.